Pero eso es bueno, que siempre dependamos de Dios y no de nosotros. Amén. Porque el día que dependamos de nosotros mismos es cuando Dios nos deja de usar. Porque Dios dice, como tú sabes tanto que ya no me necesitas, pues dale, éntrale. Pero cuando nos encomendamos a Él, pues Él por su gracia nos usa para hablar a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia con este mismo gozo en Tito capítulo 1 versículo 7. Amén. Ok, dice Tito 1:7. Dice, porque es necesario, o sea, este es un requerimiento, un requisito, porque es necesario que el obispo o el ministro, el pastor, el líder, el evangelista sea irreprensible, o sea, de buen testimonio, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, o sea, que sea hacedor de la palabra, de lo que se le enseña, se le aconseja. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada o predicada. También dice, para que también pueda exhortar, para que también pueda instruir, aconsejar, discipular, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar Hebreos capítulo 13. Gloria a Dios. Amén. Hebreos capítulo 13 versículo 7. Hebreos 13, 7. Y dice, acordaos de vuestros pastores, o acuérdense de nuestros líderes espirituales, que os hablaron la palabra de Dios. O sea, acuérdense de ellos, aquellos que nos predicaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta y después imiten su fe. Pero fíjese cómo habla, dice, acuérdense de los que les predicaron. Y después de que se acuerden lo que les predicaron, después de que ustedes se acuerden qué fue lo que les predicaron, cómo los discipularon, cómo los adiestraron, después de que ustedes se acuerden de ellos, la palabra que les predicaron, después consideren cuál fue la conducta de ellos. Y si fue una buena conducta, entonces imiten la fe de ellos. Mi oración como pastor y mi oración con todo mi corazón hacia con Dios, para con ustedes como líderes y ministros, mi oración hacia con el Señor es que ustedes puedan ser esos líderes ejemplares que la palabra de Dios manda y que esta generación de discípulos necesita mirar y seguir. Escucha esto. Yo no le digo, Señor, dame fama, dame plata, dame oro, Señor, dame riqueza. No, le digo, Señor, mi oración con todo mi corazón hacia con el liderazgo es que ellos puedan ser esos líderes ejemplares que la palabra tuya demanda, y esos líderes ejemplares que esta generación de discípulos necesita mirar para poder seguir. Porque yo no puedo seguir a alguien que no me da un buen ejemplo de lo que me enseña. Entonces, Señor, que no solamente sean buenos líderes para instruir verbalmente, sino que instruyan y aconsejen con un ejemplo y con un buen testimonio, como manda la palabra del Señor. 1 Timoteo 4:12, donde dice que debemos ser de ejemplo en conducta,
en palabra, en amor, en espíritu, en humildad, en fe y en pureza. Entonces, esa es mi oración. A mí no me sorprende un líder que, wow, ¿cómo sabe? ¿Qué elocuencia? ¿Qué tanto conocimiento? A mí lo que me impacta y me puede llegar a inspirar es cómo vive, después de que me enseña bonito. Entonces, voy a ir un poco despacio. Entonces, esa es mi oración. Señor, yo quiero mirar líderes ejemplares. Esos líderes que tu palabra demanda, Señor. Esos líderes que esta generación de discípulos necesitan mirar para poder seguir. Que no solamente enseñen verbalmente, sino con su ejemplo y con su testimonio, Señor. Como pastor, esa es mi oración y mi deseo hacia con Dios para con ustedes. Que Dios los bendiga y que Dios los use grandemente. Que Dios los prospere espiritualmente, emocionalmente, físicamente, materialmente y aún financieramente. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir aquí un poco mi corazón. Yo me cansé y todavía de vez en cuando me canso. Y le digo, Señor, fortaléceme, Padre. Porque yo me cansé de mirar tantos buenos predicadores y pastores y líderes que predicaban muy bonito, pero predicaban una cosa, enseñaban una cosa, pero vivían otra cosa muy diferente a lo que enseñaban y predicaban. Entonces enseñaban una cosa y vivían otra cosa. O estoy cansado de mirar esta generación de líderes, de predicadores, ministros, que realmente no están marcando la diferencia con su ejemplo, su entrega hacia con el Señor. Y Dios nos reta a usted y a mí a marcar la diferencia. ¿Con qué? Con nuestra entrega, con nuestro ejemplo, nuestro buen testimonio. Que no solamente digan qué bonito enseña el hermano Juan, el hermano José, el hermano Adrián, el hermano Alberto, sino que también qué tremendo testimonio, cómo Dios lo usa, cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo respalda, cómo se mira la gracia de Dios en ese líder, el respaldo de Dios, el temor de Dios, cómo realmente se mira el brillo de la gracia de Dios en ese líder, porque realmente se consagra para Dios, se guarda para Dios, le cree a Itarabashama, donde realmente esta generación de discípulos pueda mirar un ejemplo vivo en nosotros de que realmente hemos conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque yo me cansé de mirar tanto líder que predicaba una cosa, enseñaba una cosa y vivía otra completamente diferente, donde hablan de bendición y siempre viven en escasez, en necesidad, siempre viven al día. Y llega un momento donde Dios, ya como líder, no te bendice ni te da por qué tanto trabajas, cuánto ganas y qué haces, sino qué tanto lo amas, qué tanto lo honras, qué tanto lo respetas y qué tanto le obedeces. Donde ya no se basa que cuánto gana usted, varón, a 18 la hora, cuántas horas mete. No, ya como ministros nosotros tenemos que movernos en otro nivel realmente de fe, en otra dimensión de bendición, de prosperidad. Aquí ya no cuenta cuánto ganas, qué haces, cuánto te pagan, sino qué tanto amas a Dios, qué tanto te guardas para Dios, qué tanto honras a Dios, qué tan íntegro eres delante de la presencia de Dios. Porque Dios honra a aquellos que lo honran, aquellos que lo aman, aquellos que lo obedecen. Y esta generación, ay Dios mío, Dios me hablaba y me decía, esta generación de discípulos en casa de Dios necesita mirar líderes ejemplares para que ellos lo puedan seguir realmente como una fuente de inspiración hacia con ellos. Yo me cansé y estoy cansado de mirar líderes que hablan de ser usados por Dios, pero no están en nada. Pero realmente se limitan y limitan a Dios en lo que quiere hacer hacia con ellos. Que solamente discipulan verbalmente, pero no con el ejemplo, ni la fe, ni el respaldo de Dios. Varón, Dios te va a usar grandemente. Hablan de que Dios va a usar a otros, pero ellos no le creen a Dios. Se limitan a Dios en lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Que hablan de identidad, pero ellos en realidad no saben ni quiénes son en Dios.
Son personas inseguras, indecisas, que no hacen resoluciones a lo que Dios les habla, donde hablan de visión y ensanchamiento y siempre están estancados en el mismo lugar. Yo le digo, Señor, estoy cansado de escuchar tantos líderes, predicadores y ministros que hablan de fe, pero en realidad no te creen, Señor. No se levantan, no marcan la diferencia, Señor. O sea, hablan de que tú tienes cosas grandes, Señor, pero ellos siempre viven limitándote, Señor. Aún hay otros que hasta hablan de ser limpios en la higiene y bañarse diario. Siempre andan todos ahí hasta apestosillos, alábale. Hasta aún en eso. Y tenemos que entender que en nosotros hay una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, que debemos andar como es digno, como Dios manda, como embajadores, como ministros, como obispos, como líderes, como pastores, como la palabra manda. Y le dice a esta iglesia, a los hebreos: hey, acuérdense de la palabra que les predicaron los pastores. Oh, ya nos acordamos, nos hablaron de fe, del temor de Dios, de entrega, de ayuno, de oración, de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Ok, ya se acordaron, sí. Ahora consideren cuál fue la conducta de ellos. Si fue una buena conducta, entonces imiten su fe. Porque yo no puedo imitar la fe de alguien que no camina conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender, líderes, que un líder es primero ser para después hacer. Donde muchas veces queremos ordenar la vida de otros cuando la nuestra está toda desordenada. Y aquí tú no vales por lo que oras, por lo que sabes, sino por lo que vives. Porque en realidad tú no eres lo que sabes, ni tú eres lo que conoces. Tú te conviertes en lo que crees. Entonces tú no vales por lo que sabes, sino por lo que vives. Yo puedo saber mucho y aventarte 20 versículos de un bombazo, pero Dios, mi esposa y mi familia me conocen. Y puede que digan: este pastor se aventa 20 versículos, wow, cómo se memoriza la Biblia. Pero en lo que él habla no siento el respaldo ni el peso del testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a ordenar las finanzas de otros si no puedo ni ordenar las mías? Y aquí es donde yo dije: Señor, estoy cansado. Yo escuchaba pastores y predicadores que hablaban de que Dios bendice y hace milagros, y siempre se la pasaban pidiendo dinero en la radio, mendigando: ayúdanos, échenos la mano, compadézcase de nosotros. Y ese no es el Dios que yo he conocido. Yo he conocido un Dios que cuando tú te entregas de verdad y lo amas y lo honras y te guardas y te consagras para Él y vives para Él y te desgastas para Él y te desvelas para Él y ayunas para Él. Yo he visto un Dios que bendice, que prospera, que te usa, que te da gracia, que te da discernimiento, que hace grandes cosas y poderosas a través de aquel que lo busca con todo el corazón. Yo no creo en gente que dice que ora y siempre está estancada, que busca a Dios y siempre está en lo mismo. ¿Cómo tú puedes levantar a otro si tú mismo no crees en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Pero esta palabra viene a retarnos, viene a desafiarnos, que si tú quieres la gloria de Dios, algo serio, un ministerio de impacto, no un líder. Tú, para ser líder en esta casa, basta con lo que el pastor ora por ti para que seas un líder. Pero si tú quieres un ministerio de poder y de impacto, tú tienes que pelarte las rodillas en el altar de Dios. Ay, Dios mío, agarra esta palabra, Ángela, agarra esta palabra. Todos aquellos que tienen algo más fuerte de parte de Dios, porque yo me rehúso a creer que Dios solamente quiere darle un ministerio de impacto a Jorge, a Alberto, a Johnny, a Adriana, realmente a Adalberto, sino que yo creo, ay, Dios mío, esta palabra no es una palabra que te va a dejar cómodo, es una palabra que te va a incomodar, donde Dios dice: quiero líderes, pero líderes ejemplares, líderes de testimonio, para que los discípulos puedan seguir e imitar la fe que tú tienes en el Señor. Porque ¿cómo yo voy a ordenar las finanzas de Alberto cuando las mías están todas desordenadas? ¿Cómo yo le voy a hablar a él de obediencia cuando a mí me aconsejan y hago lo que se me pega la gana? Porque me confío en el título y en la posición.
Como quiera soy el reverendo, soy como quiera soy. Yo soy. Porque hay gente que no está aquí que tendría que estar. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque se confían. Porque no conocen a Dios. Porque no temieron a Dios. Porque no respetaron a Dios. Porque pensaron que se podían echar al bolsillo a Dios con un título y una posición por lo que ya soy ahora. Alguien se me acerca a mí y me dice: pastor, quiero ayunar 7 días por una situación difícil y porque quiero conocer a Dios. Aconséjeme cómo puedo ayunar cuando yo soy un mediocre y solamente ayuno una vez al mes con Andrés. Alábale. ¿Cómo yo puedo enseñar a otros generosidad cuando yo soy un tacaño? Cuando ni yo sé sembrar ni ser generoso en la obra y en las necesidades de otros. Y ahí es donde yo me cansé. Donde yo miraba evangelistas que no ofrendaban, pero cómo se quejaban en la ofrenda cuando lo que les daban. Daba la ofrenda y ellos no pasaban, pero se les levantaba una ofrenda y se quejaban por lo que se les daba, cuando ellos no entendieron que cómo ellos esperan que la gente sea generosa con ellos cuando ellos son unos tacaños. Entonces aquí es donde Dios me decía: mira, no ores solamente, no ores por ellos para que Dios los bendiga y los use, los prospere y los respalde y que haga cosas grandes. No, enséñales lo que a ti te enseñé. Enséñales lo que te enseñé a ti y a tu esposa, para que llegaran para que ustedes pudieran llegar a donde están y tener lo que tienen. Dios me dijo: enséñales, porque está bien que ores, pero también enséñales. Y me llevó al Salmo 34, donde dice el versículo 9 o 10, pero está en el Salmo 34, dice: venid, hijitos, y les enseñaré el temor de Dios, a respetar a Dios, amar a Dios. Realmente, ¿cuánto queremos ser líderes, bendecidos, usados y prosperados por Dios? Pero de verdad. Porque cuando yo miro algo que es algo común y corriente, que todo el mundo hace, yo como que me desespero. Como que entra una desesperación en mí. Y puedo estar sentado literalmente, pero espiritualmente estoy como desesperado. Como cuando yo miraba en las iglesias cultos muertos y apagados. Yo decía: pero ¿por qué si estamos adorando, sirviendo, cantándole a un Dios vivo, por qué estos están muertos? Todo el mundo lo mira normal, pero el hombre de visión, el hombre de fe, el que fue llamado, ungido, escogido, realmente no mira como todo el mundo mira. Dice: aquí hace falta algo más. Aquí hace falta la esencia, la presencia. Aquí hace falta que Dios se meta. Y yo me rehúso, porque esto es lo más religioso que puede haber. Venir a oír una palabra viva y a predicar al Dios vivo, y la gente sale muerta. La gente sigue cómoda. La gente sigue atada, esclavizada. La gente sigue con la misma enfermedad, que ya oraron por 5 veces por la mujer, por la pelota, y aún así sigue con la pelota que le sube y le baja. Yo digo: my God. Entonces, cuando la esencia de Dios es darle vida a lo que estaba muerto, sanar al que estaba enfermo, pero usted tiene que desesperarse por esto. Esto se obtiene con desespero en el espíritu. Con desespero: Señor, aquí estoy, pero yo quiero más, Señor. Yo sé que todo el mundo ora comúnmente 30 minutos, Señor, pero yo quiero algo diferente, Señor. Es que yo estoy desesperado por ti en la tierra. No quiero esperar a estar en el cielo para ver tu gloria. Aquí quiero ver tu gloria. Aquí quiero ver tu poder. Aquí quiero realmente mirar a ese Dios que hace milagros, maravillas. Tú dices en tu palabra que me alcanzaste de las tinieblas a la luz para anunciar tus virtudes, tus maravillas. Aquí estoy, Señor. Dijo Gedeón: ¿dónde están las maravillas que dice tu palabra y están registradas que tú haces? Yo quiero algo diferente, Señor. No importa que me esté pelando Señor amado, realmente aquí, Padre Santo, la rodilla. No importa que me esté desvelando, no importa que me esté gastando, pero yo quiero ver algo más. Yo quiero ver los cielos. Esto es para gente desesperada, Dios mío. Esto es para gente que anhela. Esto es para gente que realmente quiere ver algo más fuerte de Dios. Alguien que tenga el espíritu que Dios ha puesto en este servidor. No solamente
solamente oro lo que Dios ni me pide que ore, sino que oro lo que Dios espera que yo busque de Él, que yo ore, que yo me entregue y que realmente pase tiempo con Él.